Como les decía, lo primero que podemos hacer antes de incluso llegar a la primera sección es definir qué es un fluido. Y suena raro, o bueno, esta es la definición, si no me equivoco, que da el libro, pero un fluido es un cuerpo o un material o una sustancia, mejor dicho, que fluye. Entonces, qué definición más... no tiene mucho, digamos, no sentido, sino no va muy a fondo, ¿verdad? ¿Qué es un fluido? Una sustancia que fluye. Pero se puede entender, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos un sólido, el sólido está en reposo completamente y, o sea, si yo le doy un pequeño golpe, se va a mover y después se va a detener. Pero al final el fluido, pues, puede, valga la redundancia, fluir, ¿verdad? Y en este caso tenemos dos tipos de fluidos. Cuando hablamos de fluido, no vamos a hablar únicamente de lo que es líquido, ¿verdad? Que nosotros si pensamos en un fluido, pensamos directamente agua o cualquier otra cuestión así. Pero también van a ser los gases, ¿verdad? Entonces el aire es algo que puede fluir en el ambiente, ¿verdad? El aire se considera bueno, el gas, mejor dicho, se considera un fluido también, ¿verdad? Entonces, solo como, por ejemplo, ¿verdad? En líquido, ustedes pueden imaginarse cualquier cosa, ¿verdad? Agua, gasolina, Coca-Cola, sangre. Cualquiera de estos, ¿verdad? Son ejemplos de líquidos, ¿verdad? Ya sabemos, en general es un estado de la materia, ¿verdad? El estado que, si vamos en orden, ¿verdad? Los tres estados regulares que nosotros conocemos: sólido, líquido y después gaseoso, ¿verdad? Y en gaseoso ustedes pueden pensar en cualquier otro tipo de cosas como aire. Es casi equivalente, pero podríamos decir humo, ¿verdad? O básicamente no el humo, pero este no es un gas en sí, pero digamos, cuando nosotros miramos, por ejemplo, un cigarrillo y ese cigarrillo se le mira cómo el humo se mueve, ¿verdad? Básicamente nos está diciendo cómo se está moviendo el aire alrededor de. Entonces no necesariamente es eso. Igual, cuando hay un incendio y ustedes miran cómo la humarada del incendio se mueve hacia arriba, ¿verdad? Está fluyendo ese humo. Podríamos considerarlo un gas o podríamos considerar el aire, solo es para dar un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué otro tipo de gas, verdad? Podríamos decir, qué sé yo, metano, ¿verdad? El oxígeno que se utiliza, ¿verdad? En los hospitales, ¿verdad? Digamos, nitrógeno podría ser otro tipo de gas. Y cualquier otro tipo de elemento que ustedes puedan imaginar en estado gaseoso, ¿verdad? Eso pues lo vamos a introducir en lo que es pues, un fluido gaseoso, ¿verdad? Valga la redundancia. En general, la mayoría de los ejercicios, voy a poner otro por acá, solo para que se entienda, la mayoría de los ejercicios nosotros los vamos a usar con líquidos, ¿verdad? Pero hay ejercicios donde hay que considerar que, o no hay que considerar, no hay que olvidar el hecho de que todos estos gases también van a cumplir las mismas propiedades que, bueno, son un fluido, entonces cumplen las mismas propiedades, ¿verdad? ¿Por qué pongo helio? Porque cuando miremos fuerza de flotación, hay un ejercicio en específico, no sé si era de helio o hay otro de un globo de aire caliente, pero ustedes piénsenlo bien, ¿verdad? Cuando yo tengo un globo, ¿verdad? Digamos un globo lleno de helio, ese globo flota en el aire, ¿verdad? Entonces, el globo en sí está sumergido ¿en quién? El globo de helio está sumergido en aire. Entonces, nosotros pensamos, en ese caso, podríamos pensar como que si fuera, ok, aquí tengo el agua y adentro del agua, que no me está funcionando el cambio de color, aquí está, adentro del agua yo tengo el globo, ¿verdad? Entonces, en vez de pensarlo así, ustedes piensen, ok, el globo de helio está en aire, ¿verdad? Y aire es el fluido que rodea, en este caso, al globo, ¿verdad?
Bueno, una vez que ya sabemos con qué vamos a trabajar, pues vamos a empezar a dar las definiciones. La primera definición que podemos dar es la densidad. Primero, antes, ¿verdad?, de entrar a cualquier cuestión, tenemos que hablar de densidad. Y densidad, pues, tiene una definición sencilla que simplemente nos dice básicamente la fórmula. La densidad de un objeto o de una sustancia, mejor dicho, es la cantidad de materia, en otras palabras, masa, que abarca la sustancia por unidad de volumen. ¿Ok? Eso literalmente es la densidad. Básicamente me está diciendo, entre comillas, ¿verdad?, qué tan espeso, entre comillas, qué tan espeso es un material, ¿verdad? Porque si yo tengo un material y en un volumen abarca bastante masa, es bien denso, ¿verdad? O sea, podríamos decir el equivalente de denso. No es un sinónimo para la par, pero para que ustedes tengan una referencia, ¿verdad? Por ejemplo, podrían pensar en qué es más, sí, más espeso, ¿verdad? El material más denso, ¿verdad? O más, hasta incluso podría relacionarlo ustedes en su cabeza, digamos, con viscosidad, que no es lo mismo, pero puede hacerse algún tipo de relaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es densidad? Densidad en sí ya lo definimos acá, pero en fórmula, ¿qué es? Va a ser esta letra ρ, ya la he mencionado anteriormente, ¿verdad? Y ρ, que es densidad, ¿verdad? Es la masa entre el volumen, ¿okay?, de un objeto. Por lo tanto, se va a medir en unidades estándar, kilogramos sobre metro al cubo. Hay otras unidades, ¿verdad?, como el litro, el centímetro cúbico, perdón, el kilogramo por centímetro cúbico o gramo por centímetro cúbico. Y hay otras unidades, ¿verdad? El galón. Son unidades de masas, de densidad siempre, ¿verdad? Pero no están en unidades estándar, que sería la unidad de masa, kilogramos, sobre la unidad de volumen, que sería la estándar, el metro al cubo, ¿verdad? Y esto sería nuestra fórmula para densidad, ¿ok? Donde esto hay que recordar que es, la letra se llama ρ, y esta es la densidad. ¿Por qué, muchachos, es importante para nosotros trabajar o hablar con densidad? Ahorita va a ser importante que nosotros hablemos de la densidad, porque cuando nosotros tenemos un objeto, ¿ok?, al objeto se le tiene que calcular o tenemos nosotros que tomar en consideración su peso, ¿correcto? Entonces, si yo tengo una caja, me dan la masa y con eso calculo M por G es el peso. Ahora, ¿qué sucede con los fluidos? Como el fluido, ya sea un gas o un líquido, si yo no lo tengo en un recipiente, ¿verdad? Si yo no tengo el fluido en un recipiente fijo para que yo lo pueda medir en un beaker, no puedo medir su masa, ¿verdad? O sea, si yo no puedo venir y agarrar simplemente un vaso de agua, ponerlo sobre una balanza y medirlo, porque en cuanto yo dejo caer el agua sobre la balanza se va a regar, ¿verdad? Entonces, muchas veces me sale mejor a mí, en vez de hablar de la masa del fluido, ¿ok?, hablar del volumen, porque es más difícil medir, por ejemplo, cuánta masa de un fluido está cruzando o está atravesando una tubería. Es más fácil, pues, contar cuánto es el caudal, cuántos litros por segundo están saliendo. Entonces hablamos de volumen.
Y bueno, ustedes mismos lo pueden ver, ¿verdad? Cuando ustedes compran carne, un sólido, la compran en libras. Pero cuando compramos leche, no vamos a la pulpa y decimos, deme 3 libras de leche, ¿verdad? No, el estándar es que en los fluidos los medimos por la cantidad de volumen en la cual están, ¿verdad? Entonces, a nosotros en física en sí, el volumen no nos interesa, digamos, tanto. Lo que nos interesa es la masa. Pero aquí tengo una ecuación, ¿verdad? Que me está relacionando a mí densidad, masa y volumen. Entonces, es importante para nosotros porque más adelante, cuando ocupemos la masa de un fluido, vamos a poder reescribirla en términos de su densidad y de su volumen, ¿verdad? Entonces, esta expresión es la que en realidad nos va a importar más adelante cuando nosotros queramos a cuánto es el peso de ese fluido que va por ahí. Entonces, no lo voy a calcular masa por gravedad, sino que vamos a sustituir la masa por densidad por volumen, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos hablar aquí? Bueno, al final, solo para dar una referencia sobre qué es, yo puedo tener, por ejemplo, el concepto de densidad, ¿verdad? Yo puedo tener dos cubos del mismo tamaño. ¿Okay? Yo tengo dos cubos del mismo tamaño, pero digamos que uno es de madera. Hay un cubo de madera y el otro es de plomo, digamos. A pesar de que los cubos son iguales, si vengo yo y agarro el cubo de madera, yo lo voy a poder levantar posiblemente de una forma sencilla con mis manos, ¿verdad? Pero si yo agarro el cubo, perdón, el cubo de plomo, lo que va a suceder es que voy a sentir que a pesar de que son del mismo tamaño, en otras palabras, a pesar de que están conteniendo o son el mismo volumen, ¿verdad? ¿Ok? El mismo tamaño, las mismas dimensiones, el mismo volumen. El de plomo claramente va a ser más pesado que el de madera. ¿Por qué va a ser así? Imagínense ustedes, ¿verdad? Que nosotros, imagínense que nosotros pudiésemos ver, ¿verdad? Los átomos o las partículas de madera que hay en ese cubo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo me imagino la madera y digamos yo podría contar aquí uno por uno, yo miraría que dentro de este hay contenidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partículas o 9 átomos, digamos. Es una analogía la que les estoy dando, ¿verdad? 9 átomos de madera. Entonces tenemos una idea de, ok, ese contiene 9 átomos, por lo tanto, tiene cierto peso. Ahora, ¿qué pasa con el plomo? El plomo es un material que es mucho más denso, ¿ok? Mucho más denso que la madera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el mismo espacio, ¿verdad? En el mismo volumen, si es más denso y tienen el volumen igual, ¿qué significa? Que en el mismo volumen tiene que haber una cantidad o se tiene que contener una cantidad de masa mayor, ¿verdad? Por eso es que sentimos más pesado el plomo. Entonces, si yo pudiese ver átomo a átomo esto, entonces yo tendría algo así, como que están, digamos, más pegadas y se contiene más cantidad de átomos, por decir algo, ¿verdad? Aquí, y si yo a un recuento, ¿verdad? De cuántos son los átomos de plomo que hay en un volumen B y cuántos son los átomos de madera, yo puedo ver que, ok, hay más materia, ok, hay más materia en este volumen porque es plomo que la que hay acá. Y ese es el concepto, ¿verdad? Hay más materia, ¿verdad? El otro ejemplo que les puedo dar yo a ustedes es el siguiente. ¿Qué sucede si yo vengo, agarro dos vasos iguales, un vaso lo lleno con agua, ¿ok? Y el otro lo lleno con miel. ¿Qué vasos van a sentir más pesados, muchachos? Más pesado, mejor dicho. ¿El vaso con agua o el vaso con miel? ¿Cuál pensarían ustedes que pesa más? La miel.
la miel, ¿verdad? La intuición nos diría, no, la miel es más espesa, es más viscosa, y eso nos haría pensar a nosotros, la miel va a pesar más que el agua, y si hacemos la prueba, la miel va a pesar más que el agua, a pesar de que es el mismo vaso. Pero no es exactamente que la miel es más viscosa o que más espesa. La realidad o el concepto que tenemos que ver es, ok, la miel es más densa. En ese mismo vaso se mete más masa de miel que masa de agua. El agua se mete el mismo volumen, pero la miel es más densa, entonces pesa más esa misma cantidad en volumen, pesa más la miel que el agua, ¿verdad? Luego, la densidad, yo creo que ustedes lo vieron, no estoy seguro, pero no recuerdo cuál fue su primer laboratorio, solo voy a verificar. No. Documentos, este de acá. Solo quiero ver propiedad de la sustancia. Ustedes ya lo vieron, ¿verdad? En el primer laboratorio práctico. Ya vieron que existen propiedades que nosotros hablamos que son intensivas o una propiedad de la sustancia, y hay propiedades que nosotros consideramos que son extensivas, o sea, del objeto, una propiedad no de la materia en sí, o sea, no de la sustancia, no de la materia, sino una propiedad del objeto. Entonces, cuando yo hablo de una propiedad del objeto, ¿a qué me refiero yo? Yo puedo venir y agarrar un bote de medio litro de agua azul. Entonces, ese bote tiene agua, pero tiene medio litro, ¿ok? Si yo puedo agarrar un bote de agua azul que es de 1 litro, obviamente, hay cuestiones que van a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo agarré un bote que es de 1 litro y el otro de medio litro, desde el nombre me lo dice, ¿verdad? Uno solo agarra medio litro, el otro agarra 1 litro, ¿verdad? Entonces, el volumen que contienen son diferentes, a pesar de que los dos son botes de agua. Es la misma materia, agua es la misma materia, pero son diferentes volúmenes. Entonces el volumen no depende de la materia que hay. O sea, el volumen de agua no depende de que si es agua o si es una propiedad específica del objeto que estoy analizando. Si vengo yo y agarro esa agua, ese bote con agua, y lo pongo en una balanza, me va a decir que el bote de medio litro tiene un peso y que el bote de 1 litro va a tener otro peso, pesos distintos. De nuevo, a pesar de que estoy midiendo agua, ¿ok? En los dos lados, uno es más pesado que el otro. ¿Por qué son diferentes? Porque el peso también y la masa es una propiedad que no es del material, no es de la sustancia, no es de la materia, es del objeto en específico que estoy estudiando. Ahora, imaginen ustedes que vengo yo y agarro 4 beakers y cada uno de ellos lo lleno con agua. Ok, el primero lo lleno hasta acá. Vamos a decir que es una cantidad de M1, el segundo lo lleno hasta acá, una cantidad de M2, el tercero hasta acá, M3 y el último lo dejo a tope. M4. Entonces, si yo mido en cada uno de estos cuánto volumen metí, yo voy a ver que, bueno, este tiene un volumen 1, este tiene un volumen 2, este tiene un volumen 3 de agua, ¿verdad? Este tiene un volumen 4 y fácilmente nosotros podemos verificar, ¿verdad? Que el volumen 1 es menor que el volumen 2, que es menor que el volumen 3, que es menor que el volumen 4. Si nosotros en este beaker tuviésemos marcas, ¿verdad? Podemos medir fácilmente cuánto volumen hay en cada uno, ¿verdad? Si vengo y agarro los beaker y lo pongo en una balanza, ¿verdad? Y vengo y calculo cuánto es cada una de las masas. Entonces, digamos, esta es M1, a esta le mido M2, a esta le mido M3
y a esta le mido M4. Todas me van a dar distintas, ¿verdad? Porque en cuanto más agua hay, más pesa el agua, ¿verdad? Entonces, de nuevo, vamos a llegar a la misma conclusión. Este es menor que este, es menor que este, es menor que este. Estas serían propiedades del objeto, una propiedad extensiva que depende de la muestra que yo estoy probando o que estoy midiendo. Ahora, ya medí volumen, ya medí masa. Entonces, no hay, bueno, por lo menos hasta donde yo recuerde, ¿verdad? No hay, tal vez, es posible que sí, ¿verdad? Y simplemente no lo recuerdo. Un aparato que me mida cuánto es la densidad. Debe de existir, ¿verdad? Debe de existir, ahorita no se me viene a la mente, pero un aparato que me mida la densidad directamente. Pero no importa, ¿verdad? Nosotros ya medimos cuánto es la masa y cuánto es el volumen de cada una de estas muestras. Entonces, aunque yo no lo puedo medir directamente, puedo hacer una medición indirecta haciendo el cálculo, ¿verdad? Y quiero ver cuánto es la densidad de cada uno de estos objetos. Entonces, vengo yo y mido ρ1, sería ¿cuánto? La masa que medí entre el volumen que medí. ρ2 sería ¿cuánto? La masa que medí entre el volumen que medí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Yo tendría estas. Y resulta que si vengo yo y calculo cada una de estas, ¿okay? ρ1, ρ2, ρ3 y ρ4, me van a dar lo mismo, sin importar que las muestras que yo estoy buscando, que estoy midiendo, perdón, son distintas, sin importar que aquí hay menos volumen que aquí, no importa. La densidad, la densidad me va a dar la misma y me va a dar la densidad del agua, en este caso del agua dulce, ¿verdad? Que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Este se lo pueden ir acordando, ¿verdad? Muchos ejercicios son con agua. La densidad del agua dulce, hay que hacer el énfasis, agua dulce, ¿verdad? Es de 1000 kilogramos por metro cúbico. No es lo mismo que el agua de mar. El agua de mar, pues, no es, digamos, es un poquito más densa por las sales y la arena o lo que sea que tiene el agua de mar que la hace diferente que el agua dulce, ¿verdad? Entonces, ustedes igual lo pueden buscar en una tabla. Pero entonces, en este caso, a pesar de que son 4 muestras distintas, ¿verdad? Y cada una me dio un volumen y una masa distinta, si yo calculo su densidad, en todos los casos me va a dar esta densidad, porque esa es la densidad del agua. Es una propiedad que es específica de la sustancia, o sea, de la materia, o sea, del agua. No importa si yo agarro una gota de agua o si yo agarro un galón de agua, si yo mido la densidad de la gota y mido la densidad del galón, me va a dar el mismo valor, porque es una propiedad de la sustancia, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante y nos ayuda bastante esto para hacer los cálculos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta por los momentos, muchachos? No, Lee. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Con la sección 12.2, que ya hablamos de otro concepto que es presión, pero en específico presión ejercida por un fluido, ¿verdad? Primero, hay que definir qué es presión. Entonces, el concepto de presión se los puedo mencionar así, ¿verdad? Cuando hablamos de presión en sí, ustedes lo podrían relacionar, digamos, con una fuerza.
Y es que al final la presión es, no creo que el libro tenga una definición, ¿verdad?, directa de qué es la presión. O sea, si se fijan, la define en términos de la matemática, ¿verdad? Pero para que ustedes entiendan el concepto, ¿verdad? A mí siempre me gusta hacer este ejemplo, ¿verdad? Y digo yo, imagínense, ahorita no se los puedo mostrar, ¿verdad? Pero el concepto de presión viene de lo siguiente, ¿verdad? Imaginen ustedes que que estamos en la clase, ¿verdad? Entonces, que vengo yo y agarro un marcador, ¿ok? Un marcador. Y con un extremo del marcador, yo empujo ese marcador, ¿ok? Este es el marcador y, por ejemplo, lo empujo sobre mi brazo, ¿verdad? Digamos que aquí estaba mi brazo. Entonces yo empujo ese extremo del marcador sobre mi brazo. Ahora, lo empujo con una fuerza F, ¿verdad? Pero la fuerza está actuando a lo largo de una superficie, ¿verdad? Que sería la superficie que tenemos acá. Ok, a este le llamo yo área 1. O área, le voy a llamar 1 porque es mi primer ejemplo. Entonces el marcador va a venir y va a interactuar, ¿verdad?, con mi brazo. ¿Ok? El marcador le está aplicando una fuerza F a mi brazo en un área, el contacto entre el marcador, ¿ok? El contacto entre el marcador y mi brazo es esa área, ¿verdad? A1. Entonces, esa fuerza está actuando sobre mi brazo, pero se está distribuyendo, ¿verdad?, a lo largo de un área 1. ¿Ok? Entonces, sí, el marcador, diría yo, está presionando mi brazo en un área A1. Entonces, ¿cuál sería la presión? El efecto de la fuerza distribuida en esa área. Ahora, ¿qué sucede si yo en vez de agarrar el marcador agarro un lápiz? Yo el marcador vengo y me lo puedo presionar con bastante fuerza y no va a haber, no importa. Pero digamos que agarro un lápiz, o mejor aún, que agarro una jeringa. Y agarro la jeringa y con la misma fuerza, ¿verdad? O sea, con la misma fuerza que yo me estaba presionando el marcador sobre mi brazo, yo lo hago con la jeringa o con un lápiz. Entonces va a venir esta jeringa, va a interactuar con mi brazo o lápiz, como quieran. Entonces esa va a interactuar y solo este pequeñito pedazo de acá, que le vamos a llamar área 2, es la que está en contacto con mi brazo. La misma fuerza, ¿verdad? La misma fuerza que estaba aplicando antes, la voy a aplicar con la jeringa o lápiz. ¿Cuál duele más, el marcador o la jeringa o pleca lápiz? ¿Cuál creen ustedes que causa más dolor? El lápiz. El lápiz, ¿verdad? O la jeringa o el objeto que es más finito. Pero estoy presionando con la misma fuerza. ¿Cómo es que viene y uno causa más dolor que el otro? Bueno, lo que pasa sí es la misma fuerza, pero fíjense bien, la fuerza que está actuando aquí se está distribuyendo en un área muy grande. Por lo tanto, ya el efecto, que es la presión que llega a mi brazo, es menor, porque la fuerza al final se distribuyó en un área más pequeña. Ahora, ¿qué pasa con la jeringa o el lápiz? Se está puntualizando o focalizando la misma fuerza, pero en un espacio más pequeño. Entonces genera más presión. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Como hay más presión en nuestra piel, ¿verdad? Entonces nosotros sentimos, el efecto que termina pasando es que nosotros sentimos más dolor a pesar de que estamos presionando o, bueno, aplicando la misma fuerza, simplemente porque la punta es más pequeña, entonces va a doler más el lápiz que el marcador. ¿Ok? Al final es porque hay más presión, ¿ok? Hay más presión debido a este. De hecho, hay tanta presión que si yo no tengo cuidado puedo incluso herirme, ¿verdad? Puedo pues hacer una ruptura en mi piel. Entonces, al final, ¿qué va a ser presión? La presión va a ser para nosotros
la fuerza, pero fíjense bien, en realidad es fuerza perpendicular, dividida entre el área de contacto, ¿verdad? El área de contacto entre las dos superficies. Y esto para nosotros va a ser el concepto de, bueno, esto va a ser como calculamos una presión en general, no la presión debido a un fluido, sino esta es la presión. Y bueno, fuerza sobre área, entonces es Newton sobre metro cuadrado. Esta es mi unidad, que esta sí tiene un nombre especial, que es PA, que significa pascales. ¿Ok? Cuando digo fuerza perpendicular es porque, bueno, ustedes imagínense, ¿verdad? Si vengo yo y tengo la misma aguja, ¿ok? Tengo la misma aguja, y yo la aguja la aplico directamente así, o si vengo yo y la aguja la aplico como por acá, sí, con la misma fuerza, sí pueden imaginarse que esto va a causar más dolor que esto, ¿verdad? De hecho, si yo la fuerza la aplico bien al ras, casi que ni voy a sentir la aguja, ¿correcto? Entonces, por eso, porque la componente que en realidad está ejerciendo presión es la componente que va perpendicular a la superficie, ¿verdad? A eso se refiere con fuerza perpendicular. Ok, entonces, eso es presión en general. Ok, en nuestro cuerpo no estamos en el espacio, ¿verdad? Estamos en la atmósfera. Y la atmósfera, o bueno, en el aire, digamos, el aire es parte de la atmósfera. La atmósfera no está vacía, está llena de varios, qué sé yo, gases, ¿verdad? O varios materiales, el aire en general, ¿verdad? Entonces, el mismo aire está en contacto con nuestra piel, debido a que el aire está en contacto con nuestra piel y en realidad está toda una cantidad de aire encima de nosotros. Nosotros estamos aguantando, digamos, entre comillas, aguantando todo el peso de ese aire que está encima de nosotros. Entonces, en general, va a haber una presión sobre nuestra piel o sobre cualquier objeto que esté en la atmósfera, en el aire, ¿verdad? Que se va a llamar presión atmosférica. El libro creo que le llama P sub A, yo le llamo P sub 0 por cualquier cosa, ¿verdad? Yo suelo llamarle P sub 0, pero yo creo que P sub A es el término que utiliza el libro para presión atmosférica y es la presión debido al aire presente en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, obviamente, si yo estoy a nivel del mar, ¿ok? Y si yo estoy en la cima del monte Everest, estoy aguantando, entre comillas, menos aire, ¿verdad? Porque si yo estoy a nivel del mar, entonces hay más aire encima mío que si yo estoy en la cima del monte Everest, ¿verdad? Entonces, la presión atmosférica en realidad depende de la altura, ¿ok? Pero el valor estándar, que es a nivel del mar, la presión atmosférica a nivel del mar, sería P sub 0, que es igual a 101.325 pascales o 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿verdad? Estos son el mismo número, solo que uno está en notación científica y el otro no. Y a la par les pongo otra unidad, ¿ok? Y esta sería ¿cómo se llama? La conversión, ¿verdad? De que 101 o 1.013 por 10 a la 5, ¿verdad? Es igual a una atmósfera. Esa simplemente es una unidad, ¿verdad? La atmósfera es una unidad de tal forma de que nosotros sabemos, ¿ok? Si la presión es mayor o menor que la presión atmosférica, porque una atmósfera es la presión atmosférica al nivel del mar. Y ese es el precepto, ¿verdad? De esta unidad. ¿Para qué sirven las atmósferas? Para que la presión a nivel del mar, debido al aire, ¿verdad? Sea igual a 1. Entonces, ¿qué pasa si hay una presión que es mayor que una atmósfera? Nosotros ya sabemos, esa presión es mayor que la presión atmosférica. ¿Y qué pasa si sale una presión que es menor que una atmósfera? Entonces nosotros sabemos, ok, la presión ahí es menor que la presión atmosférica. Que eso es absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, nosotros acabamos de hablar de que debido al peso, ¿verdad? Del aire, o en general el contacto que el aire tiene con nuestro cuerpo
y la fuerza que cae sobre nosotros es el peso del aire, digamos, vamos a tener una presión. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y agarro un objeto y lo sumerjo en otro fluido? Ojo, en otro fluido, dije, porque cuando ya estamos en el aire, ya tenemos que considerar ahí, ok, el aire es un fluido, ok, el aire es un fluido, entonces tengo que tratarlo como un fluido. Entonces, el aire genera una presión. Entonces, ¿qué pasa si yo vengo y agarro un objeto y lo sumerjo en agua? Entonces, el agua, al entrar en contacto con el objeto, va a ejercer una fuerza y por ende va a ejercer una presión. ¿Y qué pasa? Así como dije yo, bueno, dependiendo de qué tan arriba estamos, va a cambiar la presión atmosférica. Es similar cuando hablamos de la presión de un fluido, en este caso del agua, pero de un fluido. De hecho, yo siempre doy más o menos esta consideración. Yo creo, no estoy seguro, pero me parece que es así, que es algo regulado. No puedo ir a bucear en aguas profundas, así como así. Para bucear en aguas profundas, tengo entendido que es necesario cierto grado de entrenamiento. ¿Por qué? Porque en cuanto más y más y más nos sumergimos nosotros en el agua, pues mayor va a ser la presión que el agua nos está ejerciendo a nosotros. Entonces, si yo de primerizo voy y me sumerjo muy al fondo, eso puede tener efectos sobre mi salud, mientras que si una persona ya ha entrenado, ya está acostumbrado a ese grado de presión, ¿verdad? No va a tener nada. Por eso creo que esa es la razón por la cual para bucear profesionalmente se ocupa una licencia, ¿verdad? Está ligado a la salud y me imagino que si alguno de ustedes ha ido pero a bucear, ¿verdad? En aguas profundas, no snorkeling. A bucear se da una advertencia debido a la salud, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver eso, presión y altura. Entonces, fíjense bien, antes de hablar de la presión que ejerce el fluido sobre un objeto, esto va a sonar algo raro, pero el libro viene y para ver cuánto es la presión en el fluido, lo que hace es lo siguiente, ¿verdad? Ellos ponen un beaker, el beaker está lleno de agua y yo voy a hacer un análisis. El agua está estacionaria, ¿verdad? Está en equilibrio estático. ¿Eso qué quiere decir? Que la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de torques, pero en específico la sumatoria de fuerzas, que es la que me importa a mí, es igual a 0, ¿verdad? ¿Sobre quién? Sobre el fluido, sobre el agua, porque el agua está estática. Entonces la sumatoria de fuerzas sobre el agua tiene que ser igual a 0. Pero es complicado venir y agarrar y ver cuál es el efecto del fluido sobre sí mismo si yo considero todo el cuerpo de agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Viene el libro y dice, imaginémonos o vamos a hacer el estudio sobre una cantidad de volumen de agua que es este paralelepípedo que está aquí. ¿Ok? Se define ese cubito. Bueno, no es un cubo, ese paralelepípedo literalmente, ¿verdad? Y vamos a hacer el análisis de fuerzas sobre esto de acá, ¿ok? Vamos a considerar como que si fuese un objeto, ¿verdad? Aparte, y que el agua que está rodeándolo está ejerciéndole presión a la misma agua, ¿verdad? Pero esa es la forma como se hace el análisis, ¿verdad? Entonces, yo lo que tengo es ese pequeño paralelepípedo. Ese es mi objeto y sobre él voy a hacer mi análisis de fuerzas. ¿Ok? Entonces, ese cubo de agua o ese paralelepípedo de agua está en reposo, ¿verdad? Está en reposo. El agua no hay ningún tipo de turbulencia en medio del beaker, ¿verdad? El beaker está en reposo. Entonces, si no hay turbulencia, esa pequeña porción de agua que yo estoy estudiando está en reposo. Y si está en reposo, muchachos, significa que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 en todas las direcciones, ¿verdad? Entonces, bueno, si nosotros hacemos un análisis de fuerzas y vengo yo y digo, ok,
aquí hay una pared, ¿verdad? Del paralelepípedo. Entonces, sobre esa pared está actuando una presión P. Aquí estaría otra pared, ¿verdad? Entonces, perpendicular a esa pared estaría actuando otra presión P. Pero, si considero la dirección X, ¿ok? Miro yo que, ok, no se está moviendo el objeto, entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Ok, sí, la presión de la izquierda es igual que la presión de la derecha. No, no llegamos a nada. Yo puedo hacer el mismo análisis sobre esta pared de acá y esta pared de atrás. Va a venir una flecha, ¿verdad? Una presión que va así a lo largo de la profundidad de la página, digamos. Y aquí habría una presión P y otra presión P. Esa sería mi dirección Z, digamos. Entonces, si yo analizo, el fluido no se está moviendo en la dirección de la profundidad de la página, ¿verdad? Entonces, llegamos a que sumatoria de fuerzas en Z, ok, está bien. Eso quiere decir que esta presión tiene que ser igual a esta presión. De nuevo, no llegamos a nada. Ahora, ¿qué sucede cuando yo hago lo mismo, el mismo estudio, el mismo análisis, pero en dirección Y? Que Y, si se fijan, está siendo medido, ¿okay? De forma vertical, desde el fondo del beaker hacia arriba, ¿verdad? Ese es mi Y más. Bueno, entonces, sobre las caras superior e inferior, están en contacto con el resto del fluido, ¿verdad? Entonces, aquí va a venir una fuerza perpendicular y aquí va a venir una fuerza perpendicular, ¿ok? Entonces la voy a dibujar esta ya aquí a la par, ¿verdad? Yo tengo una fuerza. Solo déjenme ver, solo es para usar la misma notación, ¿verdad? Del libro. ¿A dónde ponen el 1? ¿Dónde ponen el 2? Bueno, no le ponen, simplemente dicen P más de P. Ya vamos a, ya voy a decir por qué lo tiran de un solo así. Yo sé que aquí hay una presión, solo la voy a dibujar, y aquí hay otra presión, pero recuerden, presión es sinónimo de quién? Presión es sinónimo al final de fuerza, ¿verdad? Porque yo sé que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Ok? El área transversal aquí es A y es la misma área transversal que el lado de abajo. Entonces, en ambos lados yo voy a tener que, va a haber una fuerza que es presión, bueno, va a haber una fuerza, lo voy a poner ahí arriba, mejor, arriba a la derecha. Hay que recordar que presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, lo que yo estoy haciendo es análisis de Newton, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que yo quiero es fuerza. Fuerza es igual a presión por área, ¿ok? Entonces, fíjense bien, yo tengo esas dos fuerzas, pero ya no puedo decir yo que esta presión, que le voy a llamar por los momentos P2, y esta presión P1 y P2, le voy a poner por los momentos. Ya no puedo decir yo que esas presiones son iguales. ¿Por qué? Porque fíjense bien, me hace falta todavía considerar una fuerza que está actuando sobre este pequeño volumen de agua. ¿Y cuál es? Bueno, si estoy considerando yo que ese cubito, ese paralelepípedo de agua es un objeto, entonces tengo que considerar, o sea, que estoy haciendo el análisis sobre ese cubo, ese paralelepípedo, tiene una masa y si tiene una masa, tiene un peso y el peso va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esta está relacionada con una fuerza F2 y esta está relacionada con una fuerza F1. Si el cuerpo de agua está en reposo, porque yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 porque está en reposo, P1 y P2, que son dos distintas presiones actuando a dos diferentes alturas,
Bueno, a este en realidad en vez de W le llaman DW, porque como es un pedacito infinitesimal de agua el que estoy estudiando. ¿Por qué no pueden ser iguales las presiones? Porque si son iguales, entonces, debido al peso del fluido, entonces el agua se estaría moviendo hacia abajo, cosa que no pasa. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Quiere decir que en realidad esta presión es mayor que esta presión. ¿Ok? Pero bueno, el libro viene y dice, imaginémonos que aquí hay una presión P y que aquí hay una presión, la misma presión P más un diferencial. Después vamos a ver cómo se comporta ese diferencial de presión, ¿verdad? Que debería de ser como negativo por el análisis de fuerzas, ¿verdad? ¿Ok? Si hay dos fuerzas hacia abajo y una hacia arriba, ¿cuál tiene que ser mayor para que esté en reposo? La de abajo, ¿verdad? Bueno, la que va hacia arriba, perdón. Entonces hacemos el análisis de fuerzas, ¿verdad? Ok, vengo yo y digo sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? La fuerza debido a P1, que va a ir positiva, que va a ser F1, más, perdón, menos, que son negativas, la fuerza debido a P2, menos el peso o el diferencial del peso, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a 0 porque el cuerpo va a estar en reposo. Entonces, F1 va a ser ¿quién? Va a ser la presión 1, que es la presión de ahí abajo, bueno, que le llamamos P, por el área, que es el área de esa cara del paralelepípedo, menos la presión 2, que yo le he llamado P más dP, más ese pequeño diferencial. Lo que queremos ver en realidad es cómo se comportan los cambios de presión. Eso es lo que queremos buscar, cómo se comporta el cambio de presión cuando nosotros nos movemos a lo largo de la dirección Y. Entonces, P más dP multiplicado por el área y menos la diferencial del peso, pero hay que recordar también, ¿ok? Que el peso es igual a mg. Eso quiere decir que el peso, m, que es la masa, ¿verdad? Yo la puedo reescribir como la densidad, en este caso del fluido, ¿verdad? Por el volumen del fluido, por g. Y el volumen de ese objeto o del fluido, yo lo puedo describir como el área por la altura, y la altura es dy. Entonces esto se puede escribir como ρf por área por dy por g. Entonces esto de acá, yo lo puedo reescribir, ¿verdad? El dw lo puedo reescribir como densidad de fluido, área, diferencial en y g igual a 0. Puedo ver que este y este los puedo sacar como factor común y cancelarlos. Y lo que me queda es esta expresión, fíjense bien. P menos P más dP menos ρ G de Y es igual a 0. Entonces, P menos P, obviamente se cancelan. Y yo tengo que dP es igual a ρ G de Y. Vamos a ver. Este es menos, ¿verdad? Puse más. Este de aquí es menos, ¿verdad? Entonces tengo menos dP igual a ρ de Y. Si se fijan, ¿verdad? Este menos de acá está multiplicando P y está multiplicando dP. Entonces dP sale negativo. Y si hago yo un último despeje, ¿verdad? Si hago yo un último despeje, yo tengo que, ok, el cambio de presión con respecto al cambio de altura, con respecto al fondo del recipiente, es igual a menos ρ del fluido por G. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo a mí? Si aumenta, ok, si aumenta
la altura, ¿ok? Si la Y aumenta mucho, ¿qué le va a pasar al cambio de presión? El cambio de presión va a ser negativo. O sea, en cuanto más arriba estoy yo en el agua, más va a disminuir la presión que el agua me está causando. Y viene del mismo concepto de que, ok, en realidad, ¿quién es el que está creando la presión? Todo el peso del agua que yo estoy soportando. Entonces, es obvio, en cuanto más alto estoy yo, más presión voy a recibir. Entonces, esto pues se puede reescribir, ¿ok? Esto se puede reescribir, esto está de forma infinitesimal, entonces esto yo lo puedo reescribir como ya para valores no infinitesimales, delta P sobre delta Y es igual a menos ρ de fluido por G, o en otras palabras, esto termina siendo la siguiente expresión, ¿verdad? P2 menos P1 es igual a menos ρ G, ρ de fluido, ¿verdad? G por Y2 menos Y1, ¿ok? Y ese es el comportamiento, ¿verdad? De la presión o de la diferencia de presión entre dos puntos, ¿verdad? Si se fijan, estoy comparando la presión en dos puntos. La diferencia de presión entre dos puntos va a ser positiva, o sea, va a haber más presión si yo estoy en un punto mayor o a una altura mayor que la que estaba originalmente, ¿verdad? Va a ser negativa, perdón, si yo estoy en un punto mayor. O sea, vamos a perder presión si yo me muevo más hacia arriba que el punto inicial y vamos a tener más presión si yo me sumerjo más que el punto inicial a partir del cual yo estoy midiendo. Ahora fíjense bien, es bien difícil en situaciones reales, digamos que yo quiero ver, me quiero ir a Roatán, quiero bucear y quiero saber cuánta es la presión. Es bien difícil que venga yo y sepa cuánto es la altura desde el fondo del océano hasta donde yo me estoy sumergiendo. Es más fácil para mí, ¿ok? Es más fácil para mí venir y medir a qué tanta profundidad, ¿ok? A qué tanta profundidad me estoy hundiendo yo, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un cambio, ¿verdad? Y digamos, definimos que este punto es con respecto al punto que nosotros vamos a comparar y ese punto está en la superficie del agua, por lo tanto ese punto está, que sería, digamos, P1, está a presión atmosférica y yo digo que aquí es mi Y igual a 0, ¿ok? Y digo yo que mi punto 2, que le voy a llamar P, ¿ok? Está a una profundidad H, ¿ok? Si yo tomo esa consideración y sustituyo esos valores acá, yo voy a llegar a la siguiente ecuación. P es igual a P sub 0 más ρ por G por H. Todo esto viene de reescribir o redefinir nuestro sistema con las variables que tenemos allá. Y llegamos al mismo concepto. Fíjense bien, la presión que me ejerce el fluido va a ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por H, donde H es la profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Entre más grande es H, o sea, entre más y más me sumerjo yo, mayor va a ser la presión que está sobre nosotros, ¿verdad? Si yo me sumerjo 1 metro, voy a tener la presión atmosférica más ρ por G por 1 metro. Si yo me sumerjo 10 metros, voy a tener la presión atmosférica más ρ por G por 10 metros, ¿verdad? En cuanto más bajo yo, en cuanto más grande es H, o sea, en cuanto más abajo del agua estoy, mayor es la presión debida al fluido. En este caso digo agua, pero es al fluido. Y esta en realidad es la ecuación que nosotros utilizamos más, ¿verdad? Donde H no quiere cambiar porque ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Donde H es la profundidad
a la cual se mide P. Ok, entonces eso va a ser todo por la clase de hoy. Nos faltó un poquito, ¿verdad? La ley de Pascal es un concepto bien fácil. Algunos términos, ¿verdad? Porque a veces el libro nos dice por algún lado presión atmosférica, presión manométrica, presión absoluta, ¿verdad? Etcétera. Entonces, ver sobre eso. Y luego el principio de Arquímedes o la fuerza de flotación. Eso lo vamos a ver mañana. Y si nos queda algo de tiempo, haríamos ejercicios de fluidos el día de mañana también, por lo menos uno, ¿verdad? Si es que nos queda tiempo. Eso va a ser todo por la clase del día de hoy, muchachos. Mañana continuamos con la teoría y si queda tiempo, de nuevo, hacemos alguno que otro ejercicio. ¿Hay alguna consulta? Si no hay consultas, pues nos quedamos aquí y nos vemos mañana, muchachos.